si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la bolilla 1 que para mí es tan importante. Hay algo que ha quedado medio colgadito, hay algo que no se terminó de cerrar. No sé si pueden leer la materia, no sé cómo andan con las lecturas. Yo no quiero presionar por ahí, no me interesa para nada hacerlo. Les doy unos minutos si ustedes quieren plantear algún tema que explique, que precise algo, que no vaya tan rápido, que vaya más lento, que vaya más rápido, no sé. Me gustaría que me hagan una pequeña devolución. No tienen la obligación, pero me gustaría que pasara eso. De a uno. Tan genial fue la clase, no me la creo. Sí, un excelente profesor. Gracias, Nelly, ya tenés casi aprobada la materia. Por lo menos tenés Gracias. 150 más. Yo lo sabía, por eso el comentario. Vale. No, ahora vamos bien. Es muy claro dando los Bueno, conceptos. Está no buenísimo. hay preguntas entonces. A todo el grupo. Bueno, todo el grupo, por favor. Vamos entonces a lo que sería el capítulo 2. Tengo un problema, no un problema, les hice un par de gráficos del capítulo 2 porque es muy largo, muy denso, muy complejo, muy complicado, para ver si después lo puedo compartir por el Zoom. Voy a intentar compartir esos dos gráficos con ustedes para que lo puedan ver. ¿Está en el libro, Mario? Me pueden preguntar. No. Ustedes saben, yo creo que les comenté que estoy haciendo la segunda edición del libro, que en realidad es una nueva edición. Diría que es casi un libro nuevo. Hay ya 150 páginas más y distintas. Y vi que en el capítulo 2 no había suficientes gráficos para dejar en claro algunos conceptos, para facilitarles. Básicamente siempre pienso en las y los estudiantes que dan la materia libre, ¿no? Y que por ahí no tienen una clase, bueno, tener un esquema de qué se trata. Así que cuando vaya avanzando voy a tratar de compartir esos gráficos nuevos que estarían en la edición nueva, pero que no están en el manual que ustedes tienen ahí. Así que me gustaría agregárselos, porque me sirvió muchísimo a mí para hacer las correcciones de lo que era el capítulo 2 y aumentarla lamentablemente casi 100 páginas el capítulo 2. Pero, porque es un tema lindísimo. Hago un pequeño resumen y entramos al 2. Habíamos visto que habíamos hecho una corrección a la clásica definición de sociología jurídica. Habíamos dicho que de alguna manera el objeto de estudio hoy para hacer sociología jurídica era pensar y repensar origen, desarrollo, consecuencias, impacto de las instituciones jurídicas. Habíamos visto que esas instituciones jurídicas tenían tres, nosotros llamamos dimensiones, tres variables. Yo lo llamaría algo así de sencillo, tres patas. Voy a hablar de instituciones jurídicas, la norma formal, es la práctica que nosotros repetimos, naturalizamos y repetimos con el tiempo, y es también la estructura del agrupamiento, de la organización donde yo voy a interactuar con las otras, los otros, para dar vida a la norma formal, ¿no? Que se me presenta como una suerte de verdadera utopía deseada, utopía realizable, pero no es más que una utopía. Por eso, tal vez una de las grandes tensiones que existen entre el campo jurídico y la sociología jurídica es, uno habla del deber ser, el campo jurídico, y nosotros estamos constantemente chequeando esas patas de la institución, cómo se originó, qué es lo que pasa, cómo se discute, cuál es el entramado interno, cuál es el impacto, cómo se evalúa el impacto, cuáles son las consecuencias, cómo funciona esto en la vida cotidiana, es posible o no es posible, que resuelva tensiones, resuelva problemas. Y habíamos dicho que esas instituciones jurídicas, de alguna manera, para abordarlas desde la sociología jurídica, deberían tener un contexto relacionado con derechos humanos en cuanto a visibilizar problemas. Deberíamos tener siempre compromisos para estudiar problemas que suelen ser periféricos al campo jurídico, problemas que por lo general no son políticamente correctos, temas que incomodan, que generan algún tipo de tensión con el campo jurídico, en el campo jurídico, porque no son, políticamente correctos. Es lo que nosotros solemos esconder debajo de la alfombra,
y a mí me gusta decirlo esto, bien periférico. Entonces tomar el tema de derechos humanos, pensar siempre que para hacer sociología jurídica no es una charla de café, es algo más que una charla de café, es una discusión con mucho trabajo de tipo empírico. Acabo de cerrar hace un rato la mesa de introducción a la sociología y una alumna me decía que un ejemplo de hacer investigación, de hacer sociología, era el trabajo de un periodista. Y les puedo asegurar que no tiene nada que ver el periodismo con un trabajo de sociología jurídica. Hay mucho del periodismo que suele ser ideológico, tendencioso, o está alineado con una línea editorial o con otra. Suele ser producto, la noticia que da o el trabajo que hace puede ser producto de alguna información, de alguna filtración. Hay muy pocos trabajos periodísticos que surgen de verdaderas investigaciones. Hay veces que por ahí me encuentro con un trabajo y digo, wow, qué impresionante. En los últimos años esto no lo he visto mucho, mucho ha sido político, entonces no tiene que ver con la sociología jurídica. Tal vez con la compañera que estaba dando examen pensaba, hay un libro que se puso muy de moda en el último mes, puede ser muy discutible el autor, pero tiene pretensiones, marco la palabra pretensiones, de ser un trabajo de investigación, que es el libro de Nelson Castro sobre la salud de los papas, a partir de una investigación que le da el Papa Francisco contando la vida de los papas. Tiene una pretensión de investigación, un trabajo de campo de tipo biográfico, fuente documental, en los archivos vaticanos, cosa que no es tan común. Ustedes saben los filtros que hay, los problemas para acceder a información de archivo, especialmente en el Vaticano. Pero eso no lo hace un ejemplo de investigación, no, es un intento. Leí el libro, lo leí en un par de días por curiosidad, por otros motivos, me interesaba revisar otras cosas, y puedo decir que es bastante superficial. Más allá de eso, eso podría ser un intento, pero yo nunca pondría el periodismo como trabajo de investigación. En realidad implica proyecto, metodología, análisis, equipo, tiempo, horas de estar sentado, horas de entrevistas, de ir a marchas, de participar de distintos eventos, utilizar la famosa triangulación, que es combinar técnicas de recolección de datos, chequear qué hay de cierto, qué no hay de cierto, en cada declaración que hace un entrevistado. Entonces, ese es el mínimo, eso es hacer sociología jurídica. Por eso es tan hostil en el campo jurídico. Porque alguien del derecho me dice, bueno, pero tenemos una nueva institución jurídica, una nueva formal, vamos a tratar de darla, por ejemplo, se me ocurre ahora en derecho de familia, matrimonio igualitario. No, pero pará, hacer sociología jurídica no es leer la ley de matrimonio igualitario y hacer una comparación con la española y con otros países. Es mucho más, es medir el impacto, ver, disminuyó la discriminación, hay resistencia a los procesos de cambio, hay procesos de empoderamiento, hay inclusión, cómo afectó a la comunidad lésbico-gay, generó tensiones sociales, hay conflictos, porque muchas veces lo lésbico-gay tenía que ver con lo contracultural y el hecho de la ley de matrimonio genera una naturalización del matrimonio igualitario y sale del campo de lo contracultural. Es decir, lo que propone hacer la sociología jurídica es siempre poner en crisis lo que yo estoy trabajando. ¿Es un problema? Sí, es un problema para el jurista, para la persona académica, pero que hace vida académica dentro del área del campo jurídico. Hacer sociología jurídica es un poco romper, iba a decir otra cosa, pensé que estaba charlando con los amigos, es romper los esquemas, romper los modelos, es discutirlo, es ser un poco, entre comillas, abogado del diablo. No, pará, es todo muy lindo, pero vos pensaste las consecuencias, vos pensaste, y ahí van surgiendo distintas instituciones. Entonces, lo que había quedado, creo yo, claro, es que hacer sociología jurídica era trabajar con estas tres instituciones, era explorar o el origen o el desarrollo o el impacto de estas instituciones en un contexto de principios, que eran la investigación, los derechos humanos, utilizar distintas disciplinas, utilizar elementos de la ciencia política, de la psicología social, de la historia, de la antropología, es decir, utilizar estos elementos. Pero hay un gran pero, el pero es el capítulo 2. Para poder analizar desde la sociología jurídica instituciones, muerte digna, femicidio, lo que ustedes quieran,
cannabis, uso de cannabis, siempre me voy a encontrar con el principal escollo, con una variable interviniente que va a determinar cualquier resultado de la investigación: el tipo de sociedad. ¿En qué contexto se da el fenómeno que yo voy a trabajar? ¿O cuál es el contexto de ese fenómeno que quiero trabajar? Quiero hacer un análisis de acceso a la justicia, quiero ver dinámica del poder judicial, quiero ver protocolos dentro de una oficina judicial. Bueno, ¿cuál es la estructura social? Este trabajo de investigación lo hago en la ciudad de Salta, este trabajo de investigación lo hago, ahí se me fue la capital de Formosa, tíreme letra. Bueno, lo hago en la ciudad de Neuquén, lo hago en San Fernando del Valle de Catamarca, lo hago en La Plata, lo hago en Buenos Aires, lo hago en la ciudad de Avellaneda. ¿En dónde hago este trabajo de investigación? Porque el contexto social va a determinar muchísimo de los elementos de una oficina, de la dinámica de una oficina. Hasta, por ejemplo, la unidad penitenciaria. Creo que les comentaba la clase pasada que estábamos trabajando en las unidades penitenciarias y la dinámica era diferente. Hacer un trabajo de la unidad penitenciaria de Devoto era muy diferente a hacer la de Seiza, trabajar con las unidades penitenciarias, con los internos de Neuquén. Especialmente lo más dramático fue trabajar con los internos en unidades de San Salvador de Jujuy. Fue una cosa realmente impresionante. Violar los derechos humanos es poco. Estoy hablando de una investigación, les aclaro, que terminó en el año 2006. No sé cuáles son las características actuales. Es una investigación que duró casi 4 años y terminó en el 2006. ¿Qué pasó en los últimos 14, 15 años? No tengo la menor idea. Pero en ese momento era muy complicado cómo jugaban los containers, mujeres embarazadas, que formaban parte de... estaban procesadas, estaban condenadas, viviendo en containers. Era bastante complicado en la provincia de Jujuy, debido a las características de la provincia, ¿no?, geográfica. Entonces, para hablar de instituciones tengo que ubicarme en tiempo y espacio, pero lo que me importa acá es lugar, ¿dónde estás? Sí, dale. No, usted cuando habla de todas estas características, lo que está tratando de decir es que hay que circunscribir lo mejor que se pueda el campo de lo que voy a investigar. Exacto. Siempre, si vas a presentar, por ejemplo, una investigación, te interesa, por ejemplo, una beca como estudiante, o estás por recibirte, la Facu sacó un montón de becas este año. Me informó el viernes la Secretaría de Investigación me mandó la resolución, y la Facultad de Ciencias Jurídicas conseguimos varias becas. Creo que tenemos 4 o 5 becarios de maestría, de doctorado. Eso es una alegría enorme para nosotros, pues peleamos mucho por cada beca en Derecho, porque ustedes saben, nuestra facultad tiene como característica que el perfil del estudiante se identifique más con el litigar, con trabajar en la administración pública, en el servicio de justicia, hacer mediación o en todo caso asesoramientos, y no en investigación. Entonces siempre hay un monto muy importante para la Facultad de Ciencias Jurídicas que la facultad sistemáticamente pierde, pero no por culpa de la facultad, no por culpa de las autoridades. Les puedo asegurar que las autoridades están muy comprometidas, especialmente el secretario de Investigación. El tema es que la gente no se presenta. Esta vez hubo, creo que 4 o 5 personas que han sido becadas, y esto es una enorme alegría. Y contestando tu pregunta, exacto, cuando yo hago un trabajo de investigación, uno de los principales elementos que yo debería tener en cuenta es el universo y la muestra. Por ejemplo, quiero estudiar, como nos salió en el proyecto, el tema de la Big Data. Cómo se organiza, cómo se sistematiza esta recolección de datos que pueden impactar dentro del servicio de justicia, quién las maneja, cuál es el protocolo. Entonces lo primero que tenés que poner es un límite. Entonces el límite fue provincia de Buenos Aires. Pero la provincia de Buenos Aires no es sencilla de abordar. Ya el Gran Buenos Aires es todo una complejidad. El norte y el sur son completamente diferentes. En el Gran Buenos Aires hay dinámicas sociales, culturales, políticas completamente diferentes. Después las grandes ciudades de la provincia, grandes ciudades con mucha población, y después grandes distritos que son cabeza de departamentos judiciales que
no se identifican con grandes ciudades. Estoy pensando en Trenquelauquen, estoy pensando, bueno, hay varias ciudades que se me ocurre que podrían formar parte de este ejemplo. Entonces, al limitarlo, en la provincia de Buenos Aires también tengo que elegir, bueno, se analizará los casos, la experiencia de, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Azul, Mar del Plata, Pergamino y qué sé yo, podría ser algo del Gran Buenos Aires, por ejemplo, San Martín, ponele, por decir algo. Entonces lo vas limitando y eso lo que hace es, primero cumplir con un requisito que ustedes vieron en primer año, que es que la ciencia es analítica, es decir, vamos por partes, vamos paso a paso tomando determinados problemas y a partir de eso ya elegir determinados tipos de estructuras sociales, porque se me ocurre que pensar en el Big Data y en los protocolos para acumular información, la dinámica puede llegar a ser distinta, comparando la Administración de Justicia de la provincia de Buenos Aires con alguna provincia del norte o alguna provincia del sur. Tal vez se podrían semejar dinámicas parecidas en Santa Fe y en Córdoba, tal vez, pero con una diferencia poblacional y estructural enorme. Pero son dos provincias que más o menos se han movido con cierta autonomía y podríamos utilizarlas para comparar con, ¿cómo se llama?, con Buenos Aires. También sería interesante tener como variable en este caso esta pretensión de independencia del país. Ustedes vieron que hay movimientos independentistas muy fuertes en la provincia de Mendoza y en la provincia de Córdoba. Yo soy cordobés, no sé, terminaría teniendo una doble ciudadanía de Córdoba y ciudadanía de Argentina, que sería cosa graciosa. Parece medio loco lo que estoy diciendo, pero si ustedes siguen los diarios y revistas, es un tema que se está planteando en los últimos 6 meses, muy loco. Pero son provincias que tienen una dinámica propia también en cuanto al servicio de justicia. ¿Se podría hacer, vos que me preguntaste, una combinación? Sí, se podría hacer. Pero debo especificarla desde entrada, desde el vamos. Analizar el movimiento feminista en un gran centro urbano es muy diferente que analizar el movimiento feminista en una zona muy identificada con una sociedad de tipo tradicional. Es así de simple. Analizarlo en la ciudad de La Plata debe ser muy diferente que analizarlo en la ciudad de, no sé, Cafayate, que analizarlo en, no sé, San Miguel de Tucumán tiene un gran centro urbano, pero... Pero no sé, San Miguel de Tucumán es muy tradicional, la estructura social, sí, la estructura social es muy conservadora, a pesar de la cantidad de habitantes y la dinámica que tiene Córdoba, la misma es una estructura cultural y social, como decís vos, Rosa, muy parecida. Tucumán hacia a la de Creo Córdoba. que al igual que provincias del norte como Salta, que me parece que son también en ese sentido algo, ¿no? Sigue con el dogma, algo más cerrado, el catolicismo. Más conservadores, son estructuras sociales que tienen dinámicas muy diferentes a grandes centros urbanos. Había un sociólogo, ustedes lo van a ver en el capítulo 3, que nunca lo tomo, siempre lo paso por alto, pero para mí es muy importante, lo utilicé para la tesis de la especialización, que es Montesquieu. Montesquieu no era broma cuando hacía comentarios de la sociología según el clima y la ubicación geográfica. Una cosa es tener puertos y salidas al mar, y otra cosa es ser provincias o ciudades, vamos a llamarlas mediterráneas. Las dinámicas son diferentes en cuanto a socialización, a la fluidez, al tipo de contacto. Está bien, estamos en la época de la globalización, estamos utilizando el Zoom, vemos material en Amazon, Netflix, qué sé yo, miles de cosas, el Meet de Google está todo el tiempo funcionando, pero hace mucho a la estructura social. El hecho de que Córdoba, San Miguel de Tucumán, la ciudad de Salta tengan dinámicas parecidas, precisamente tienen que ver con esta idea de ciudades que no son puertos, ciudades más conservadoras, con fuerte presencia de tipo religiosa, tradicional, con una estructura social identificada con apellidos, orígenes familiares que todavía están y muy presentes. Por eso quiero remarcar... Quería hacer una pregunta, Mario. Sí, de uno, digan. Yo iba a decir que también los lugares turísticos tienen como un perfil diferente. Sí, son más dinámicos y más abiertos. Son más dinámicos, porque hay más recambio de personas, pero que no son estables.
Entonces eso también le da una conformación diferente en los Nelly, estudiantes. cuanto más contacto tenés con el otro, te hace cambiar la perspectiva. Por ahí somos personas. Hay un elemento que es común a cada uno de nosotros. Nadie, creo que en la sala puede decir yo no soy prejuicioso. Todos nos movemos con estereotipos y prejuicios, así, forma parte de nuestro proceso de interacción. El tema de ponernos en contacto con otras, con otros, hace que por ahí tengamos una visión diferente de la vida en sociedad. Más salimos, más vemos, mayor posibilidad de comprender decisiones, acciones. Esto es muy, Mario? muy cierto. Dale, Juan. ¿Qué ¿Cómo tal? andás? Bien, bien. Mario. ¿Vos? Una pregunta quería saber, Mario. Por ejemplo, si tenés que investigar sobre una cárcel, Sí. cómo viven los presos, y te determinan que es en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí. ¿Vos tomás sociológicamente varios modelos de cárceles o te remitís a uno y de ahí vos podés hacer un estudio del campo? Mira, Juan, es una pregunta fabulosa la que haces porque tiene varios elementos, si vos me permitís, si todos me permiten, para aclarar, y creo que podemos hacer muchos puentes entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Cuando vos elegís, por ejemplo, una unidad penitenciaria, ponerle en la provincia de Buenos Aires, y vos decís, tenés uno, varios modelos, ¿cuál elegís? Lo primero que tenés que pensar, Juan, es ¿qué tipo de trabajo quiero hacer yo? ¿Quiero describir la vida de los internos? ¿Quiero tratar de explicar situaciones de tensión, de problemas que existen dentro de la unidad penitenciaria? ¿O quiero tratar de prever futuros conflictos, ver de acá a 10 años cómo sería la gestión dentro de esa unidad penitenciaria? Si vos te pones a pensar, Juan, yo lo que hice fue comentarte 3 ejemplos de la escalera para hacer una investigación. Describir, primer escalón; explicar, segundo escalón; y tercero, tratar de predecir. Describir es contar las características de la unidad penitenciaria. Juan, si yo voy a hacer un trabajo de descripción, no necesito modelos, porque necesito simplemente conocer cuál es la dinámica en esa unidad penitenciaria, porque la voy a describir. Entonces ahí no hay modelos, voy a tratar de conocer. Es como si yo dijese, bueno, voy a tratar de describir el perfil del estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. Para esto no necesito ningún modelo teórico que tenga que ver con el proceso de educación, porque voy a tratar, por ahí sí manejás teoría, por supuesto, si elegís el tema es porque algo te interesa, pero voy a dejar que el contacto con el fenómeno que yo trabaje me dé información, porque a partir de la información que me da, yo voy a armar mi propio modelo teórico. ¿Se entiende, Juan? En cambio, si voy a tratar de explicar tensiones, ahí sí necesito varios modelos. En el modelo A, estas tensiones se explicarían y se resolverían de tal manera. En el modelo B, se trabajaría de otra manera, se explicaría de otra manera. En el modelo C, y así sucesivamente. Va a depender del modelo. Cuanto más profundo sea el trabajo, mayor información vos necesitas previa a hacer el trabajo. Si vos lo haces para describir, para aproximarte al fenómeno, es decir, haces un trabajo de tipo exploratorio. Yo no sé bien cómo funcionan los agrupamientos feministas en la ciudad de La Plata. Entonces lo primero que te va a convenir es hacer un trabajo de tipo descriptivo, acercarte, tratar de conocer las características, cuál es la dinámica, para después en todo caso armar un informe de la información precisamente que te devuelve ese trabajo de campo. Pero no necesitas previamente muchos modelos. Sí necesitas, en los 3, en la descripción, en la explicación, en todo caso en la predicción, sí necesitas por ahí, no sé si no llamarlo posturas ideológicas, pero ciertos paradigmas teóricos. O soy partidario de la teoría del consenso, soy partidario de la teoría funcionalista, soy partidario de la teoría sistémica, soy partidario de la teoría crítica, soy partidario de la teoría neocolonialista, qué sé yo. Por ahí la concepción te orienta en lo que querés buscar. Pero como modelo, no. Yo puedo trabajar violencia familiar y utilizar distintos modelos, si lo describo. En cambio, si lo explico, estoy buscando otro tipo de razones. Ahí ya necesité hacer un trabajo previo
como vos decís, varios modelos, tener en claro varias posibilidades para ver qué pasa. Pero es otra cosa lo que estoy investigando, o sea, no es solo la descripción. Por ejemplo, quiero conocer cuál fue la dinámica de sanción de la ley de uso de cannabis. Si quiero conocer cuál fue la dinámica, no estoy tratando de probar nada, no estoy tratando de probar causa-efecto. Simplemente conocer, bueno, cómo fue la discusión, qué temas estuvieron en discusión. Ya ahí no necesito tantas posiciones, sino a lo mejor una postura teórica clara. O me voy por la teoría del consenso, funcionalista, sistémica, conductista, la que fuese. Pero parto de uno. ¿Cómo? Muchas gracias, digo. No sé si no lo compliqué. Es decir, cuando vos trabajás, Juan, instituciones, por ejemplo el servicio penitenciario, o trabajás poner política carcelaria, si lo querés armar así, va a depender siempre del nivel que querés conocer. Yo quiero tener información, me decís. Es un trabajo descriptivo. No, yo quiero ver por qué falla las políticas del servicio penitenciario en el tema de la reinserción laboral. Ya estamos hablando de otra cosa. Ya no es describir. Ya hay que trabajar varias situaciones, varios conceptos, causas, consecuencias, y entonces implica otro nivel de análisis. Va a depender de lo que quieras hacer. Vos, Juan, me podés preguntar, ¿qué conviene más? Y va a depender, ¿sabes qué? De la cantidad de plata que tengas, de la gente que te va a ayudar para hacer ese trabajo, del tiempo que te van a dar para hacer ese trabajo. Te ganás una beca, te ganás tu sueldo, trabajás solo porque sos becario y querés hacer un trabajo de investigación. Te diría, Juan, partí de lo mínimo, porque si vas a un trabajo de tipo explicativo donde se combinan varias situaciones, no te va a dar el tiempo y no te van a dar los recursos, porque vas a necesitar contratar a alguien que te ayude para hacer ese trabajo de investigación. ¿Va? Es decir, esto es mucho de la bolilla y del capítulo 9, pero es un problema que tenemos todos y a cada momento. Yo creo que por definición todos nosotros somos, no sé si pretenciosos, somos curiosos, queremos hacer algo lindo. Y el otro día estaba leyendo el proyecto de una tesis de maestría de una señorita, de una colega nuestra, que está comenzando con la tesis de maestría, fue alumna mía en una maestría muy linda de La Plata, se está recibiendo, tiene todas las materias aprobadas, y estaba revisando su proyecto de tesis, y yo le decía, mirá, es muy pretencioso, querés muchas cosas y estás sola, no vas a poder manejar tanta información, concéntrate en un aspecto, y a partir de eso empezá a analizarlo, porque con muchas situaciones se hace muy complicado, muy difícil abordar la problemática. Cuando tuve que presentar en la comisión de postdoctorado, ya hace varios años, 6, 7, 8 años, el proyecto de investigación, estaba el doctor Giulio Caldani, que es un profesor emérito, una de las mentes más privilegiadas del país en filosofía del derecho, titular emérito de la Universidad Nacional de Rosario, y estaba a cargo del postdoctorado en la UBA, y yo lo tuve que exponer a los colegas. Éramos todos alumnos del postdoctorado, es decir, todos teníamos el doctorado hecho, y todos son, digamos, complicados. Es un público muy complicado porque todos estamos preparados para ver el defecto, a dónde fallás como proyecto, a dónde fallas. Y era sobre la militancia lésbico, gay, trans, sobre la construcción del perfil de la militancia. Y Siguro me dijo algo que no me voy a olvidar nunca, me ayudó y salvó la tesis. Me dice, Mario, es imposible que puedas hacer ese trabajo porque implica militancia lésbica, militancia trans, militancia gay, militancia bi. Son vidas completamente diferentes, son necesidades completamente diferentes. El tiempo que te va a llevar a hacer una tesis de ese tipo. Tenés que concentrarte en un actor social o en un perfil para poder avanzar en cuál es la dinámica de cambiar la agenda legislativa. Y tenía razón, ahí va la respuesta, Juan. Es decir, a veces de a poquito, concentrándose en un solo modelo, en una sola unidad, haciendo un trabajo primero descriptivo, se puede avanzar mucho en la carrera. A veces puede ser el tema de tu vida, empezás de X cantidad de edad, no sé, la que fuese, y le podés dar durante 30 años a ese trabajo, siempre profundizando y agregándole capas.
Ese es el problema que tiene la sociología jurídica y por qué la resistencia. Estamos molestando todo el tiempo. Nunca nos vamos a quedar conformes. Nunca es suficiente. Vos me traes el mejor trabajo y yo te voy a encontrar algún tipo de problema, pero es así. Esto es un poco la idea de la sociología jurídica reflexiva. Siempre estamos pensando nuestras instituciones. A lo mejor es una muy buena solución política, pero es eso, solo una muy buena solución política. Pero de ahí que solucione las angustias de la vida cotidiana, ¿sabes lo que falta? Y además, ¿qué vidas cotidianas? Porque hay conflictos, hay tensiones. Cada sector, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias necesidades. Decime, Juan, decime. ¿No? Bueno. ¿Alguna Disculpe, pregunta? profesor, perdón, Laura, dale. ¿puedo interrumpir? No, Sí, porque no. lo estaba escuchando y estaba pensando, tal vez ¿Qué de la está diciendo perspectiva este social. tipo? No, realmente es muy interesante. No, pero estaba pensando de la perspectiva sociológica, a la hora de desarrollar un trabajo de investigación, uno se topa con el conflicto de ser objetivos dentro de la subjetividad, porque el sociólogo está inmerso dentro de la sociedad, es Así uno es. más. Y pensaba, cuando uno entra a analizar o tratar de investigar también las instituciones jurídicas, también Sí. no chocamos con lo que es la normativa, porque mal o bien la norma nos brinda una objetividad que como ya está establecida, pero a la vez como que no entran en conflicto todos esos elementos, por un lado nuestras propias subjetividades, el tratar de ser objetivos dentro del problema que decidamos, y a la vez la norma, que técnicamente es objetiva y positiva, pero a la vez uno la está Laura, eso como pasa. entrando en conflicto. Perdón, no sé si soy clara. Absolutamente, Laura, todo el tiempo, todo el tiempo te pasa eso, todo el tiempo. Primero, tal vez para dejarlo claro, yo no creo, hay dos corrientes grandes dentro de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son objetivas, te lo va a decir la escuela norteamericana, y las ciencias sociales son subjetivas, ideológicas, te lo va a decir una línea, no sé si llamarla crítica, neomarxista, donde de alguna manera vos, si haces investigación, cooperás con la burguesía y con las herramientas que oprimen, vamos a llamarlo al proletariado, al sector que está empobrecido. Entonces la sociología se hizo solamente para justificar el burgués y el poder del Estado. Es decir, esto va a pasar siempre. Yo creo que no es ni blanco ni negro, siempre, ese es mi drama, la vida está llena de grises, no es ni objetiva ni subjetiva. Yo creo que vos podés en un trabajo de investigación ser lo más objetivo posible si vos sos franco, primero con vos mismo y con los colegas. Yo quiero estudiar tal tema porque este tema me impactó de determinada manera y quiero analizar. Creo que lo dije en la clase pasada, mi primera beca tuvo que ver con SIDA, porque me llegar a Buenos Aires y encontrarme con un primo que se estaba muriendo de VIH en la parte terminal. Entonces hay un elemento subjetivo, ya te doy la palabra, que va a contaminar, si querés, que va a influir el objeto de investigación, primero. Segundo, va a haber otro elemento que tiene que ver con el subjetivo que muchas veces hace a tu propia formación teórica. Yo creo que de un profesor que era mucho más funcionalista o un investigador, me fui convirtiendo de a poco en crítico. ¿Pero por qué era funcionalista, conservador? Y me eduqué en la Nacional de Córdoba. Filosofía del derecho eran las vías de Santo Tomás, era la ciudad de Dios de San Agustín. Imagínate, qué revolucionario puede ser eso. Entonces vas conociendo, vas viendo que hay otros temas y de alguna manera te va influyendo. Entonces muchos de esos elementos son subjetivos. ¿Sabes, Laura, dónde podés hacer más objetivo de tu trabajo de investigación? Primero siendo sincero con vos, diciendo, bueno, yo quiero trabajar esto por esto, porque yo sé que a mí me impacta, a mí este tema me atraviesa, yo no puedo permanecer indiferente frente a esta situación, necesito abordarla. Por ejemplo, una cosa que me conmueve es la violencia al sector trans, es una cosa que me impresiona muchísimo, el hecho de que ciertos hombres, ciertas mujeres destruyan a la persona trans porque de alguna manera cuestionan su género y su sexualidad, precisamente al estar con elementos femeninos y masculinos a la vez, según la etapa que vivas en ese proceso de transformación. Entonces, primero ser sincero con vos. Y en segundo lugar, tener el mejor proyecto de investigación para informar a tus colegas.
cada paso que das, cada dato que tenés, por ejemplo, de una entrevista, si te conmovió, te llamó la atención, lo primero que tenés que hacer es llevarlo a una reunión. Por eso es importante, por ejemplo, para que saques una beca, para que hagas tu tesis o lo que fuese, en el futuro, pertenecer a un grupo de investigación. Porque ahí podés discutir libremente y dejar que los demás opinen y te hagan algún tipo de corrección. Te digan, mirá, Laura, estás yendo por mal camino, te vas a desbarrancar acá, sería por ahí factible que consultes con un especialista en determinada área para corregir esta situación, etcétera, etcétera. Es decir, Laura, te entiendo perfectamente. Es un elemento que genera muchísima tensión todo el tiempo, desde el momento que vos decidís investigar. Pero lo importante de todo esto es, ¿sabes qué? Decir, bueno, esto lo sé que es cierto, sé que esto me interpela, me pega, me molesta y asumirlo. ¿Cuál es el drama? Y siempre que vos lo asumas y lo charles con gente que actúe como vedora, compañeras, compañeros de la investigación, de los equipos, es fantástico. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando vos sacás una beca dentro de la facultad, que participes en congresos, que vayas todo el tiempo a congresos, a jornadas, a leer tu ponencia. ¿Por qué? Porque ahí te van a hacer devoluciones, y a veces no van a ser suaves, van a ser terribles, vas a decir, me quiero morir, ¿qué me están diciendo? Que soy una inútil, este tipo de cosas. Pero pasa, y cuando salís del congreso, de la jornada, decís, no quiero trabajar más, no quiero saber más nada, no quiero vivir, qué sé yo, las miles de cosas que te pasan, te vas dando cuenta que por ahí hay cosas que fueron hechas con mucha malicia, de envidioso nada más, pero otras cosas que fueron hechas muy sinceras, que te llaman la atención y que decís, pucha, esto, sabes que no lo tuve en cuenta. Y después los truquitos con los envidiosos, tener una hojita y cuando alguien envidioso te hace un comentario malicioso, decirle, qué inteligente de tu parte, qué buen comentario, lo voy a anotar para tener en cuenta. Como para cargarla, ya decir, bueno, cállate la boca, no digas tonterías. Pero esto pasa todo el tiempo, Laura. Lo que sí yo creo que te ayuda es el proyecto de investigación, cada etapa, los objetivos, seguir al pie de la letra el protocolo que vos armaste y charlarlo siempre con equipos, con presentaciones, discutiéndolo. No sé si te contesté, Laura. Sí, no, porque siempre tengo esa cosa de que como la ciencia te dice hay que ser lo más objetivo posible o tiene que ser objetivo, pero ¿cómo uno se desvincula de todo lo que no lo podés. De todo lo que uno vivió, de los conocimientos previos, no lo de las podés cosas que nos interpelan? Entonces siempre trato de... Laura, el que te dijo yo puedo liberarme de mi vida te está metiendo un buzón, te está mintiendo de una manera, es enorme. Cada uno somos producto de lo que vivimos y la vida misma te interpela y eso tiene que estar. El tema es que vos lo sepas. El tema es que digas, bueno, yo lo pongo como objetivo porque me pasó esto en la vida, necesito revisar esta situación. Si vos lo sabés y lo planteás, lo explicás, le quitas la crítica a la otra persona. ¿Sabes lo que pasa acá cuando recién estábamos hablando con tu compañero? Cuando hablaba de las unidades penitenciarias y los modelos, siempre va a depender de cómo te ubicás en el tema, de cómo te parás frente al tema. Y a veces hay situaciones que te descolocan porque hay elementos que nosotros le llamamos serendipity, que es el hecho aislado, el hecho que vos no esperás que alguien te pueda decir y que muchas veces cambia los objetivos de tu trabajo de investigación, cambia el panorama. Hay veces que tenés pensado un proyecto y crees que es objetivo y de pronto te interpela, te perturba. Me acuerdo que cuando estábamos trabajando con el VIH, lo que habíamos hecho es dividir la ciudad de Buenos Aires en 4 barrios de acuerdo al poder adquisitivo. Estaba Palermo, estaba Almagro, estaba Pompeya y estaba la zona más carenciada de La Boca. Ibas de un estrato medio alto a un estrato bajo, para evaluar la percepción social sobre el VIH, política del Estado, política en ese momento de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando todavía la Ciudad de Buenos Aires era municipio, y que el intendente te lo ponía, viste, la presidencia de la nación, cuando todavía no se había logrado la autonomía de la ciudad. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, en Almagro, un barrio de clase media baja, muy lindo, precioso, no sé si lo ubican, en el centro, entre la avenida Córdoba y la avenida Corrientes,
una señora un sábado a la mañana estaba yendo al súper con su bolso, se pone a charlar con nosotros, nos presentamos como investigadores de la Facu, el trabajo que estábamos haciendo, y ella nos cuenta que tiene dos hijos adolescentes, y entonces empezamos a jugar con las hipótesis, el qué pasaría si. Y ella contestó algo que no lo habíamos pensado en ningún momento del proyecto. ¿Qué pasaría si uno de sus hijos contrae el VIH? Ojo, Laura, estoy hablando del año 91, 92, no había salida. Hoy está solucionado, si querés, el tema. En ese momento no había salida. La señora, que espero que esté bien y se encuentre bien, pero no le hace muy grato su respuesta, dijo, eso depende de que lo haya adquirido de buena manera o de mala manera. Si lo adquirió de mala manera, lo echo de la familia. Que era la cantidad de enfermos de VIH que estaban abandonados en el hospital Muñiz y en el hospital Fernández. Había gente que estaba literalmente abandonada de la familia porque tenía el VIH. Es decir, no solo era homosexual, tenía el VIH, es decir, doble discriminación. Y esta señora, apelando a que era madre, le preguntamos esto y esta señora nos contesta esto. Depende de que lo haya adquirido de buena manera o mala manera. Si es de mala manera, bueno, se morirá solo, como corresponde. Si no, lo ayudaré. Nunca se me había, pero te juro, cruzado la idea de maternidad y abandono de mala manera, ¿viste? Ese tipo de cosas que jamás se me pasó en la cabeza. Que existe gente mala, que se enoja, que es prejuicio, y todo estos elementos los conozco, pero nunca pensé que en el juego de roles una persona llegara tan lejos a esa situación. Y muchas veces te pasa eso, y tuvimos que cambiar varias cosas de los proyectos de investigación en ese momento. Porque, si querés, amor maternal no tenía que ver con contención, nada que ver, te lo decía ella misma, lo dijo ahí absolutamente claro. ¿Se entiende? Entonces es un elemento que va a estar presente. Y sabés que siempre te van a decir, no sos del todo objetiva. No, tenés que decir, no soy objetiva. ¿Cómo querés que sea objetiva? Voy a tratar, para eso está el proyecto. Decime si sigo el proyecto o no lo sigo. Eso es lo que te va a contener. La malla protectora va a ser el proyecto. Perdón, alguien quería decir recién a algún señor y no se me escapó. Maximiliano, no te me duermas. Era yo, profe. Sabrina, perdón, me pareció que... Sí, no, era hacer un comentario sobre lo que decía, pero después me sacó las palabras a usted de la boca. Cuando decía que el sociólogo en realidad entonces, digamos que pondría su subjetividad, su historia, algo de sus miedos, algo de su vivencia, de su pasado, a la hora de elegir lo que va a investigar. Es como que ahí, digamos que ese es el momento donde se palmaría, aunque lo ideal sería que sea lo más neutro posible, que deje sus miedos, su valor sentimental. Sabrina, vos lo vas a hacer neutro. Pero si vos elegís un tema que de alguna manera te va a acompañar el resto de tu vida porque querés ser especialista en un área, tenés que asumirlo. Vos lo vas a controlar, pero es así. Cuando te especializás o haces tu maestría o tu doctorado en un área, es un tema que básicamente te va a marcar. Inclusive en el futuro vas a ser llamada como experta en ese tema. Es muy difícil liberarte de ese tema. Habrá una evolución, irás haciendo otros trabajos, agregándole otros temas, aparecen otros momentos en la sociedad, otras dinámicas. Por ejemplo, el año pasado estaba trabajando lo problemático que es la construcción de una persona trans, el uso de las redes sociales. Y muchas veces el uso de las redes sociales para visibilizar la dificultad de una persona trans también se vuelve en contra, porque empiezan a aparecer lo que se llama cultura de la cancelación, insultos, cuestionamientos muy fuertes, feroces. Hay un alto grado de exposición. Entonces, las dudas, las motivaciones, los problemas están, y si lo elegís es porque es un problema para vos. No sé, hay alguna institución del derecho que te llama mucho la atención, que te cuestiona y bueno, decidís trabajar en esa área. Por eso está la sociología del derecho de familia, la sociología del derecho laboral, la sociología del derecho administrativo, la sociología del derecho comercial, y así sucesivamente. Hay cosas que son literalmente increíbles. Hay trabajos que son bellísimos en derecho laboral, por ejemplo. Hay 2 libros maravillosos de Gediza, escritos por
la maravillosa, ay, se me fue el nombre de la autora, que es abogada, doctora en sociología jurídica, Irene Basilacci de Gialdino, que hizo un trabajo sobre cómo la sociedad, cómo los medios de comunicación construían un perfil, un estereotipo del trabajador que estaba sindicalizado, del trabajador que se enfrentaba a las leyes de reforma del Estado. Trabajó con ámbito financiero, con Página, con Clarín, con La Nación, y estoy pensando qué otro diario más, utilizando solo tapas de diarios, los titulares, y fue impresionante porque ayuda muchísimo a pensar cómo se construye la identidad del derecho laboral y del trabajador dentro del derecho laboral, o del trabajador que es sindicalista dentro del derecho laboral, el que representa a sus compañeras y sus compañeros. Fue fabuloso lo que hizo, fue fabuloso, fue un trabajo fabuloso, hecho por una argentina que es de primera. Es decir, se pueden hacer esas cosas. Todos conocerán a Víctor Irursun, el padre del actual camarista, que era un gran jurista, nunca se recibió de doctor, pero era una eminencia en sociología del derecho penal, y lo que hizo fue construir un perfil de los internos en la Leonera, en los calabozos de Calabozo, mirá cómo lo definía, en el Palacio de Tribunales, en la calle Talcahuano, en el subsuelo. ¿Cómo hizo ese trabajo? Lo hizo presencial, hizo una observación presencial encubierta. Se hizo pasar por un detenido. Estuvo varios días encerrado en un calabozo, solamente un par de personas del Poder Judicial sabían que era nada menos y nada más que el juez Irursun, y lo que quería era revisar ciertas teorías que venían de Estados Unidos y ver qué viabilidad tenían esas teorías en unidades penitenciarias, en ese caso en la Leonera, en el Palacio de Tribunales de la Corte, ¿no? Del edificio de Talcahuano. Y hoy está publicado y lo pueden encontrar, está en PDF, Víctor Irursun, y es fabuloso como avance en la teoría de la desviación. Es decir, se puede hacer ese tipo de trabajo. No es un problema. El tema es que yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Hay algo de miedos, hay algo de angustias, hay algo de ansiedad, hay algo de interés. Sí, está todo presente. Lo digo, lo confieso. En un proyecto de investigación, la primera página es explicar por qué elegís el tema que explicás y qué elegís. Ahí te da la facultad, te da CONICET, te da los organismos internacionales para que seas lo más sincera posible y expliques todos los motivos que te llevaron a elegir ese trabajo. Esto es hacer sociología jurídica. ¿Complicado? No. Recuerden, yo soy miembro del ISIS acá, soy un fundamentalista. Pero es así, parece complicado, no es complicado. Simplemente es correrte. Yo no creo en el derecho, no creo en el sujeto, en el funcionario, no creo en la agrupación. Pero como postura, no soy pesimista. Sí, me descubrí en la pandemia que soy un pesimista defensivo. Es decir, pesimista porque siempre espero cosas no buenas, pero defensivo. Es decir, siempre preparando estrategias para salir. Si las cosas se complican, algún tipo de estrategia. Y esto es un poco la mirada del derecho. Lo miro con desconfianza. Todos festejamos la ley tanto. Y yo lo que primero me pregunto es, ¿es para festejar? ¿Cuántos problemas se vienen ahora? ¿Cuáles son las consecuencias disfuncionales? ¿Dónde vendrán los obstáculos? ¿Por dónde vienen? ¿Cuál será el próximo ataque, por ejemplo, de sectores, ponele, más conservadores? ¿Qué es lo que debería trabajar? ¿Por dónde debería llevar mi trabajo de investigación para sugerir algún tipo de respuesta frente a algún tipo de resistencia al cambio? Así lo pienso. ¿Necesitas ser creativo? No, necesitas a lo mejor ser desconfiado. Interactúo con una persona que tiene un cargo como funcionario público, que está, por ejemplo, tengo que hacer un trabajo de procuración y tengo que interactuar con alguien que está en una mesa de entrada. Lo primero que voy a tratar de jugar es con el modelo de Max Weber, la empatía. Tratar de ponerme en el lugar de la otra persona y ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas, para ver cómo puede funcionar un escrito que yo presente. Creo que a todos nos ha pasado. Es una forma
de sobrevivir, chequear a la persona que yo tengo enfrente, ir haciendo algún tipo de ajuste, no para decir lo que siente, lo que necesita, pero sino simplemente para tener más información del sujeto con el que yo interactúo. Mañana empieza de nuevo una nueva edición de la maestría de la magistratura y me toca un grupo de jueces y secretarios, juezas, secretarias, serán más o menos 30, 35 estudiantes. Y yo sé que varios son personas y conservadoras, y cuando caigo yo es un problema, es un dolor de cabeza mutuo, porque van a salir con la importancia del Código Procesal X, y a mí la importancia del Código Procesal X no me importa mucho, sino que me va a importar qué hace ella o él para preparar a su equipo, cómo lo forma, qué tipo de compromisos tienen con la actividad, cuánto tiempo le dedica precisamente a la capacitación, a la formación. Había una entrevista que se hizo, me parece que estoy hablando mucho, no sé qué comí hoy que me activó tanto, tengo que tener en cuenta eso. Había que está citado en el libro de Introducción a la Sociología Jurídica, en el penúltimo capítulo, un juez que yo estimo muchísimo, es muy conservador, muy serio, tiene un perfil más autoritario si ustedes quieren, pero sabe hacer su trabajo, un tipo creo que de primera línea, y él lo que hacía era contratar, invitaba a hacer las pasantías en su juzgado a mejores alumnas, mejores alumnos de su materia. Era profesor, creo que de civil, no sé cuánto, que es responsabilidades, no sé qué civil será, el 2, el 3, el 4, el 5, yo en eso entro a confundirme, lo hice en la década del 80 del siglo pasado, así que suelo confundirme, pero es profesor de responsabilidades, creo que ahora es camarista el doctor. Y lo que hacía, como no podía pagarles, eran pasantes, lo que hacía era, tenía muy buenos contactos con la Corte de Estados Unidos y con el Federal Judicial Center de Estados Unidos. Lo que hacía era conseguirle becas durante varios meses para que se formen y se capaciten en gestión, no en derecho, en gestión. De eso se trata, gestionar. Vos podés tener el Código Procesal Civil y Comercial ahí al lado. El tema es, si no sabés tratar a las personas, no podés ponerte en el lugar de la otra, del otro, no tenés empatía, es muy difícil que seas un buen empleado, un buen miembro de equipo. Entonces lo que hacía era formarse en esto de empatía a través de gestión. De esto se trata, esto es el nivel esto es lo que me da confianza, si querés, en el sistema. ¿Qué sabía el juez? El juez sabía que había cosas que podían funcionar mal, y que mucho de ese funcionamiento tenía que ver con personas que no estuvieran, no que no supieran, que no estuvieran capacitadas, porque a lo mejor sos brillante estudiante de Derecho, tenés la mejor nota, pero eso no implica que puedas comprender el sentido de una acción. A lo mejor terminás siendo una persona absolutamente ritualista y no resolves las angustias de la vida cotidiana. Por eso a veces la sociología jurídica te hace ser desconfiada. Es muy difícil. Yo empiezo a dudar si encuentro un profesor o una profesora de sociología jurídica que me diga que es optimista. Ya empiezo a desconfiar. Hay algo que no está funcionando bien. Pero eso es un problema mío, son mis prejuicios. Asumo, sé que se están grabando y no ataco a ningún colega, simplemente es mi prejuicio, mi prejuicio. Bueno, no sé quién era el que decía, por lo menos así lo veo yo. No me acuerdo quién era. Alguien de la tele, pero no lo tengo presente. Che, Nimo. Sí, tenés razón, tenés razón. Nimo. Sí, tienes razón. Profe, Dale, para Matías. completar por ahí la idea de lo que usted estaba diciendo de la objetividad y la subjetividad, creo, no sé si por ahí está de acuerdo o no en esto, que me parece que tiene que ver con un vicio que traen las ciencias sociales y los Puede ser. profesionales de las ciencias sociales, por decirlo de alguna manera, y esta búsqueda desesperada por querer legitimar a través del método la objetividad en campos que son imposibles, digo, los campos de las ciencias sociales. Yo quería compartir eso porque el profesor de laboral nos compartió un video, se escucha que digo laboral, no se va a enojar, pero nos compartió un video. No des nombres. No, pero nos compartió un video de Darío Senreiber que habla de lo femenino, sobre todo los primeros 15 minutos, que habla de la objetividad, y él explica diciendo que lo peor que cree la persona que quiere ser objetiva es creer que atrás del lente de la subjetividad están los ojos, cuando la realidad es que hay un lente superpuesto sobre otro, ¿no? Entonces me parece que por ahí para
por lo menos tratando de entender lo que estábamos hablando, Está piola. es la subjetividad, creo que es la base con la cual vamos a trabajar cualquier campo que pretendamos tender a una objetividad. Es así más o menos. Es así. Yo tengo que partir de que esto es así. Subjetivo. Claro, lo que voy a tratar de tener armas, Matías. Claro. Armas que hagan que mi trabajo sea objetivo, lo más objetivo posible. Necesito esas armas. Pero no negando mi subjetividad. No, es que no podés, Matías. Renegando de ellas. No sé. Por ejemplo, este profesor, si se dedica a derecho laboral es por algún motivo. Ya empezás por ahí. Claro. Hay algún tipo un tipo de motivación que te lleva a elegir el área. Exacto. Algo te sucede que te lleva a elegir un área de trabajo. Ya empezás por ahí. Y después de esa área, una institución de esa área. Y así vas avanzando. Está muy bien lo que decís de las lentes. Está piola. Yo lo que quería agregar hoy es este ruido que es la estructura social que va a condicionar esas instituciones sociales. Es decir, está mi comportamiento, yo soy el investigador, voy a hacer un trabajo de campo, pero yo vivo en un contexto determinado y no puedo evitarlo. El hecho de estar hace 31 años viviendo en la ciudad de Buenos Aires me hace ver las cosas de una manera. Y a veces entro con muchas tensiones, no solo a nivel familiar, que esos son infinitos. Les puedo asegurar. Si quieren hacemos terapia familiar, así en grupo y nos contamos los problemas. Pero a nivel académico hay muchas tensiones a veces con colegas, por ejemplo, de la Nacional de Córdoba. Todo mi grupo de pertenencia quedó de alguna manera en Córdoba. Y esto generan visiones diferentes que a veces la da el mismo contexto social. Imagínense lo que es la aplicación de norma jurídica, la formación de operadores del derecho, la dinámica de trabajo en unas organizaciones. Esto es un tema que termina siendo más que fascinante. Si estoy mirando la hora, porque vieron que la clase pasada es como que casi nos sacaron del aire, quisiera ser lo más esquemático posible. Lo primero que tengo que decir es que la sociología jurídica como disciplina nace en un contexto social que es distinto al de hoy. Esto es así. La estructura social de fines del siglo XIX a principios del siglo XX es completamente diferente a la estructura social del siglo XXI. Si esto es así, quiere decir que la dinámica misma de hacer sociología jurídica cambió, se ha modificado. ¿Qué tenía a fines del siglo XIX a principios del siglo XX que podía definir la función social de la sociología jurídica? Un modelo teórico, ojo, es modelo, un modelo teórico de sociedad, muy trabajado por uno de mis maestros que fue Juan Carlos Agulla, la idea de sociedades nacionales. La idea de sociedades nacionales es una mezcla de sociedad tradicional y sociedad moderna que tiene como objetivo fortalecer el Estado, fortalecer la división de poderes, es decir, la idea de liberalismo jurídico, las funciones de cada uno de los poderes, y en relación a eso, de alguna manera, controlar las tensiones de tipo normativo. Porque ¿qué tenía antes? Sociedades tradicionales, con tradiciones, con costumbres, con ciertos usos, con fuerte influencia de la Iglesia Católica. Piensen ustedes en las tensiones entre federales y unitarios, los aportes enormes que hace, no sé, estoy pensando de Echeverría, Sarmiento, Alberdi, en la idea de fortalecer el Estado. Bueno, la idea es que a fines del siglo XIX, con la presidencia histórica, guste o no guste, pero la cosa es así, podemos mirar la cara a favor, la cara en contra de Julio Argentino Roca, se fortalece esta idea de Estado-Nación y se fortalecería la idea de división de poderes en el sentido liberal, que no fue tan así. No se olviden que el unicato fue creado de alguna manera por Roca, y el colocar a sus conocidos y a sus familiares en los distintos poderes y asegurar una dirigencia de controlar la estructura de poder fue idea del mismísimo Julio Argentino Roca. ¿Quién se le habrá ocurrido el nombre? No me acuerdo, si fue la mamá o el papá. Disculpe, profesor. Dale, ¿dónde está? Lo corrijo un segundo. El unicato fue Juárez Selman. El unicato fue Juárez. Terminaron volteando el mismo Roca y Pellegrini, entre otros. Sí, pero no te olvides. Era autoritario, sí, no era liberal. No, pero pará. No te olvides que Juárez Selman. Corrígeme. Exacto. Es decir, fue elegido por Roca para ser el nuevo presidente de la nación. Lo tenemos en el día de hoy, de los cuñados. Venía de gobernador de Córdoba,
toda su familia, Roca, tenía fuertes contactos a partir de la esposa con la provincia de Córdoba, y pensó que como buen gobernador de Córdoba podría ser estupendo presidente de la República. Me parece la historia conocida, me parece que si Fernando de la Rúa no viene de Córdoba pasa raspando. Sí, era cordobés y era titular de Derecho Procesal. Es correcta la aclaración que haces, pero era parte de lo que nosotros llamamos la élite dirigente del siglo XIX. Es decir, hacer sociología jurídica en ese momento era contribuir con esta idea de sociedad-estado, la idea del Estado-nación, un Estado fuerte donde hubiese una norma jurídica que solucionara las angustias de la vida cotidiana. Esto era un tema común con los Estados Unidos. Estados Unidos estaba viviendo a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, muy parecido a nuestro país, a un fuerte impacto de las corrientes migratorias. Y esto generaba un aumento enorme de tensiones sociales, polacos, españoles, italianos, etcétera, etcétera, distintos colectivos que luchaban por espacio y poder. Esto lo van a ver en sociología del derecho penal y en algunas bolillas con algunos de los profesores que les gusta mucho este tema, que se llama ecología social. Entonces lo que se veía era que la única forma de evitar esta suerte de anomia, es el segundo concepto de anomia objetiva, las tensiones por el espacio debido a las corrientes migratorias y la confusión de reglas, era tener reglas claras de parte del Estado. Fortalecer el Estado con reglas y normas jurídicas claras, que orientaran la conducta de cada uno de los actores sociales. Fin del siglo XIX, principio del XX. Habíamos dicho que la creación de la Cátedra de Sociología en La Plata, en la UBA y en la Nacional de Córdoba, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, tenía precisamente esa función. Juan Agustín García en La Plata, Delle Piane en UBA y Arturo Orgaz en la Nacional de Córdoba tenían esa función. Es decir, hacer sociología jurídica respondía a un modelo, a un tipo social que era una sociedad, vamos a llamarla, Aguilla la llamaba sociedades nacionales, que son una combinación, decía, de sociedades tradicionales y sociedades modernas. Hoy, en el siglo XXI, esas sociedades nacionales ya no existen. Hay una notable desconfianza de todo lo que tenga que ver con las instituciones jurídicas. No creo en las bondades de la norma jurídica, puede ser, en general. No creo en la preparación del funcionario, del operador de derecho, no creo en las agrupaciones. Las normas jurídicas van a responder a sectores hegemónicos, a aquellas personas que están interesadas en imponer un determinado tema, se va a negociar a puerta cerrada, los votos, etcétera, etcétera. Es decir, puedo creer que el funcionario va a llegar por amiguismo porque tiene un padrino, una madrina dentro del Poder Judicial, va a ascender. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, claro. Y tercero, el tema de gestión va a deberse a una absoluta improvisación de alguien que puede saber muchísimo derecho, pero no saber teoría de las organizaciones, no saber teoría sistémica y no saber cómo estar a cargo de una oficina. Hay un cuestionamiento enorme a esas instituciones. Entonces, se necesitó darle un nombre nuevo a este tipo de sociedad. Y mientras se estaba trabajando en el proceso de armar, haciendo sociología jurídica, desde el año 6 al año 18, hay muchísimos autores que hablaron de esto: sociedades líquidas, sociedades del riesgo, sociedades de la incertidumbre, sociedades narcisistas. Hay autores que terminaron siendo bestsellers, como Simon Bauman, que habló hasta de el amor líquido, la cultura líquida, todo era líquido, pero estaba fantástico como concepto. Ulrich Beck, que hablaba del riesgo, la amenaza del terrorismo, el impacto de la invasión a Afganistán, a Irak, las Torres Gemelas, secuestro de aviones en la década del 70, movimientos subversivos que matan, por ejemplo, el atentado en la estación de tren de Bolonia, que mató ¿cuántos? 300, 500 personas, el desastre de Atocha en el 2004, es decir, la idea de amenaza constante, permanente, iba a ser un elemento que definiera esta situación. Entonces me puse a pensar, ¿qué podría agrupar la importancia de la tecnología, el impacto de las redes sociales? Y de pronto se cruza Assange, de pronto los Wikileaks, de pronto Snowden y todas las publicaciones que hace Snowden. ¿Qué podría ser el elemento común? Y se me ocurre
que la sociedad disgregada y compleja podía ser una buena definición. Es decir, hay un paso lento, paulatino, fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XXI, de una sociedad de sociedades nacionales a sociedades disgregadas y complejas. ¡Tatán! Llegó el momento de compartir pantalla y a ver, mostrar si me sale esto del gráfico. Tensión en la sala, porque puedo no recuperar la clase. Compartir pantalla. A ver, ¿para dónde vamos? Ajá, hay un cuadro. Compartir. ¿Lo están viendo? ¿Se ve? Sí. No te puedo creer. Perfecto. No te puedo creer. No te puedo creer. Vamos. Qué tensión. Es lo que comí. Tengo que pensar en el almuerzo y qué fue lo que me dio estas pilas. No sé cómo se me ocurrió. ¿Qué ven? ¿Los dos cuadros o van viendo a medida que yo mueva el cursor? Se ve a medida que mueve. Ah, ok. Este sería el primer gráfico. Es un gráfico que se agrega al capítulo 2. Me alegro que lo estén grabando si quieren hacer una captura de pantalla. Tal vez es el momento. Profe, ¿Qué? ¿no lo puedes subir a cátedras después? Ah, tenés razón. Fácil, listo. Gracias. Termino la clase, o lo hago esta tarde. Ahora estoy acordándome que tengo clase con los chicos de primer año. O lo subo a la tarde o lo subo mañana a la mañana. Pero lo tenés. Buenísimo, gracias. Este cuadro no está, se agrega al capítulo 1. Está con la gente de la editorial, lo estaba evaluando, pero se me ocurrió hacer este tipo de comparación. Si ustedes se fijan, hay una secuencia de los tipos de sociedad y una secuencia en cómo es percibida, cómo es analizada las instituciones jurídicas en cada momento. Un primer momento entre el siglo XIX y digamos las primeras décadas del siglo XX, un segundo momento que es el de afianzamiento del Estado-Nación, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de los organismos internacionales. Piensen en el impacto enorme que tiene la derrota del nazifascismo en el 45 y la consolidación de sociedades sumamente democráticas, parecería, con todos estos organismos internacionales que muchas veces lo trabajamos en derecho internacional público, ¿no? Dándole muchísima credibilidad a las instituciones jurídicas, confiando en el voto de cada uno de los miembros en Naciones Unidas, en la OEA, en la OTAN, lo que fuese, pero creyendo en la función de la normativa jurídica y de los funcionarios dentro de estos organismos nacionales e internacionales. Y después una suerte de proceso de licuación del poder, de licuación de esta credibilidad. Se cuestionan los organismos internacionales, se cuestionan las autoridades y las instituciones locales. Creo que el mejor ejemplo lo estamos leyendo todo el tiempo en los diarios. El cuestionamiento permanente a la Organización Mundial de la Salud. No maneja datos, la investigación que se hace en China puede no ser válida, se cuestiona esto, se cuestiona otro, de la OMS. Es decir, estamos hablando, lo estamos viviendo, tenemos la tragedia de vivir esta tragedia, esta catástrofe internacional, pero estamos viendo cómo juegan cada una de las instituciones. Naciones Unidas permanece casi paralizada frente a la distribución de la vacuna y aparece un sistema de vacunación para países pobres, creo que se llama COVAX, si yo no me equivoco, pero que tiene que ver no tanto con organizaciones internacionales, sino con el aporte de empresas privadas. Corríjame, se me ocurre que, ¿cómo se llama este muchacho? Billy Gates, la mujer, que ganan cientos de miles de millones de dólares al día o a la semana o al mes, han decidido hacer fundaciones para crear lo que se llama el fondo COVAX. Creo que Argentina está esperando no sé cuántos millones de dosis del fondo COVAX. Ya ingresaron, mejor, gracias, mejor, eso me daba una buena noticia. El acceso equitativo. Mejor, porque yo estaba muy preocupado por el entorno de personas mayores que tengo, suegros, padre, y estaba muy alarmado como que se demoraban bastante la vacunación. Eso es una buena noticia. Pero no voy a la vacuna, no quiero tocar ese tema, y para mí es muy complejo, no tengo los temas cerrados y no creo en ningún tipo de verdad relacionado con lo ideológico. Como les decía, soy totalmente desconfiado.
la sociología se mide por hechos sociales, no por discurso y voluntades. Y me alegro que me digas eso, la verdad que es una buena noticia. Lo que sí lo puedo utilizar como ejemplo del tercer cuadro, de la crisis de las sociedades nacionales y la consolidación de esta idea de sociedades disgregadas y complejas. ¿Qué hace? Genera tensiones en el mundo de las instituciones jurídicas. ¿Se está formando el abogado adecuadamente? Ustedes, los estudiantes de Derecho, ¿están recibiendo la mejor formación? ¿O estamos con planes que nacen en el siglo XIX y se aplican en el siglo XX? Yo esto lo digo en las reuniones con equipo de colegas y terminamos no discutiendo, pero con muchos problemas. Me parece que deberíamos darle una vuelta todavía más de tuerca a la carrera. Me parece que antropología jurídica, psicología social, teoría de las organizaciones, ayudaría mucho a nuestra carrera. Y dar materias optativas, más optativas. No estoy cuestionando el derecho procesal, no. Esto es fundamental, vamos a ser abogados. Pero me parece que hay que flexibilizar un poco más la carrera. En este caso, perdón, me puede la Universidad Nacional de Córdoba. Me parece que lo ha triangulado muy bien, creando la mayor cantidad de materias optativas para que el estudiante vaya armando su propio perfil. Porque hay un discernimiento, hay un cuestionamiento también en cuanto a la formación. Este es el principal punto. De hecho, dale, decime lo que necesites. No, porque la facultad nuestra, digo, es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y yo soy del Plan 5. Bueno, todos creo que somos el Plan 5, ¿no? En esta cursada. Mira. Creo que sí, por lo menos creo que esta cursada es Plan 5, pero si no... Sí, somos... Creo que todos somos todos Plan 5. Sí, la mayoría. Prácticamente sacando introducción a la sociología, historia constitucional, dependiendo de la cátedra, y esta materia que estamos cursando ahora, no hay otra materia que se adentre dentro de lo que son las partes sociales, ¿no? Dicho la facultad, como dije recién, es ciencias sociales y jurídicas. Parecería que fuera solamente la formación de ciencias jurídicas. Matías, creo que por ejemplo el Plan 6 hizo algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, creo que teoría del conflicto está bien, es oportuna. Creo que materias relacionadas puntualmente con los derechos humanos ayudó muchísimo. Creo que esto de introducción a las ciencias sociales, corregime, me parece que sí, que es una pequeña materia introductoria, me parece que está piola. Pero yo en ese sentido soy más partidario de más todavía. Si algún día me acuerdo de subirle la triangulación de Córdoba, Córdoba ha hecho dos triángulos. En un cuadrado lo que ha hecho es formar un triángulo, es decir, materias obligatorias de abajo, y cuando vas llegando a quinto año, llegas al vértice, la menor cantidad de materias obligatorias, y a los costados va aumentando las materias optativas. Es decir, en primer año no tenés optativa, en segundo tenés 2 materias, en tercer año 3 materias, 4 materias, así sucesivamente hasta creo que tenés en el último año 6 materias optativas. Y una gran cantidad de ofertas. Pero en sexto año, Matías, estás preparado para decir, no, yo quiero ser abogado en tal área. Me voy a concentrar en esto. Darle más autonomía a los estudiantes para armar su carrera de grado. Me parece que está piola esa idea. No estoy en contra, me parece que el Plan 6 es maravilloso. Soy un defensor enorme. Avance, sí, totalmente. Enorme. Soy un defensor. La situación de Córdoba, que usted cuenta, sería ideal, pero que La Plata no escapa a una realidad que tiene que ver con una visión positiva del derecho. Puede ser eso. Creo, puede ser. Además, Matías, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cualquier cambio en un plan de estudio implica también discusiones, construir consensos, y es muy difícil construir un consenso entre profesores y profesores de materias obligatorias, pasarlas a optativas. Esto es todo muy complicado. Hay alguien que tiene el micrófono abierto en la clase. Esto es una síntesis de las primeras 10-15 páginas que tienen en el capítulo 2. Es una forma de ordenar, digamos, la secuencia histórica para no hacerlas, no hacer tan aburrido esa secuencia. Lo que traté de hacer es ordenarlo. Y me voy al segundo cuadro, donde
lo que trato es de tomar el modelo de la sociedad disgregada y compleja, yo la llamo la DICOM, porque me es más fácil, es más cortito, DICOM, disgregado y complejo, y lo que hice, si ustedes van al libro, es reordenar las características, acomodarlas, hacerlas un poco más claras, porque se me ocurre que la primera versión, la que ustedes tienen ahí en su escritorio, es por ahí confusa, salta de lo individual a lo general, de lo general a lo individual. Y lo que yo traté de hacer, si ustedes se fijan en las características de la DICOM, es ir de lo macro a lo micro y cómo impacta en el derecho. Ir a la estructura social al principio, concentrarme en el individuo, en el sujeto, en la ansiedad, en la sensación de incertidumbre, para ver cómo impactaba en el contexto jurídico. Si yo tuviera que decir... ¿Perdón? ¿Están hablando entre ustedes? No, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ok. Creo que hay 2 personas que tienen el micrófono abierto. Muchachos, bueno, listo. Bueno, trágico. Está fantástico cómo está hablando esta persona, qué maravilla. Hay dos cosas que me gustaría, que acá tengan en cuenta. Es que dentro de las sociedades disgregadas y complejas, si se fijan, aparece una palabra que a mí me gusta mucho, que es distopía, un poco lo contrario a la idea de utopía. Y la distopía es una palabra, no un descubrimiento mío, sale en la literatura, alguien mencionó la clase pasada 1984, la novela de Orwell. A mí me llamó mucho la atención el impacto de series como Black Mirror o películas como Blade Runner. Es decir, un universo distópico es un universo donde hay una enorme tensión social. Si hay algo, fíjense, si yo cambio de gráfico, si hay algo que cambia, el cuadro 1 del cuadro 2, es che, pongan el silencio, el micrófono, que no me puedo concentrar. Profe, si usted aprieta en los 3 puntitos de la derecha de arriba, lo puede mutear usted. ¿Me parece? Sí, porque se ha quedado abierto. Lo puede mutear. Sí, porque no va a poder dar la clase. Sí. Che, Matías, ¿y cómo lo hago? No encuentro. Se me Busque la ventana de Rosana Romero, que es la persona que tiene, y en los puntitos de la derecha arriba, ahí lo mutea. Roxana. ¿Dónde está Roxana? Roxana Romero. Ahí lo muteó, ahí se muteó ella. Ah, listo, gracias Roxana Romero. Sin querer. Listo, acordate. Si ustedes se fijan en el último cuadro del gráfico 1 y en lo que aparece en el gráfico 2 es la llegada de las disgregadas y complejas. Pero ¿cuál es la variable interviniente que hace que aparezcan estas características que generan tensión? Me parece que la palabra que la sintetiza es la distopía social. ¿Qué es una distopía? Distopía es una enorme tensión social producto de, no sé si llamar la alienación tecnológica y la opresión política a la vez. Es decir, vivimos dentro de las redes, nuestro mundo en las redes, ahí me bloquearon, no puedo publicar. Esa idea del filtro burbuja de las redes sociales y esa seguridad que me da el filtro burbuja, y por el otro lado un enorme control del Estado a partir de las redes, que no es ni bueno ni malo. Fíjense, por ejemplo, creo que lo hablábamos la vez pasada, creo que Corea del Sur controla la epidemia y el circuito epidémico a través de seguir el uso de los celulares. Quiénes pueden haber sido los contactos de aquella persona que es portadora del COVID-19. Pero la distopía social implica la tensión entre alta tecnología y un escasísimo nivel de vida. Nosotros pensamos que porque tenemos acceso a la red, nuestra calidad de vida mejora. No, creo que puede ser en un punto sumamente perjudicial, porque aparecen, fíjense, todas estas tensiones. Acentuación de la información y la comunicación, la sobresaturación de datos, la cantidad de ruidos. Soy un tipo que se levanta a 5, 5 y media, me gusta esa hora para levantar y leer los diarios.
Perfil me dice una cosa, Página me dice otra cosa, Clarín me dice otra cosa, La Nación me dice otra cosa, Infobae me dice otra cosa. Abro los Twitter, el Twitter de un periodista me dice una cosa, el tweet de otro periodista me dice otra cosa, abro el tweet de Axel Kicillof me dice una cosa, abro el tweet de Rodríguez Larreta me dice otra cosa, abro el tweet del presidente me dice otra cosa, abro el tweet de Carla Bisotti me dice otra cosa. Llega a las 7 de la mañana, estoy totalmente confundido, no sé quién soy, no sé cuál es mi destino en la vida, y ni el ejercicio de yoga me tranquiliza. Hay una verdadera cantidad de ruido, que esto hasta se aplica en teorías de las comunicaciones. Si yo soy una persona que estoy a cargo de un juzgado, estoy a cargo de una cátedra, que estoy a cargo del decanato, es importante abrir los canales de comunicación para saber lo que pasa, pero no todos los canales de comunicación, porque tanta información lo que va a generar es una sobresaturación de datos. Y si ustedes se fijan en cada una de las características, van al texto, van al libro de lectura, se van a encontrar con que estos elementos están presentes y definen la estructura social. Calidad de vida, el cuestionamiento de las instituciones, el aumento del control social. Y tal vez el elemento que más destaque en la sociedad disgregada y compleja, y en el elemento que más me concentré en el capítulo, en la nueva edición, muchísimo, hay como 20 páginas trabajando este tema, que es el estado de excepción permanente del Estado de Derecho. Es decir, siempre hay algún motivo para poner entre paréntesis la idea de Estado de Derecho. Con pandemia, sin pandemia, siempre hay alguna variante que tiene que ver con el control y la vigilancia, algún tipo de situación. Están todas las denuncias hechas por Snowden, Assange, y etcétera, etcétera, pero también hay muchos elementos que tienen que ver con, por ejemplo, el acta patriótica, cómo ciertos derechos que tienen que ver con las garantías individuales se mantienen en suspenso, aparecen tribunales secretos en esta guerra con el Medio Oriente o con el Lejano Oriente. Situaciones que ponen en peligro precisamente los derechos humanos y las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, que tienen como objeto vigilar la aplicación de los derechos humanos. Entonces, hay una situación de riesgo, de incertidumbre, que genera tensiones sociales. Hay una situación de notable, altísima desigualdad social. No es creada por la pandemia. La pandemia lo que hace es radicalizarla, obvio, pero que se debe a perfiles, a edades, a expectativas, a intereses, cortes ideológicos, personas con las que teníamos el mayor de los afectos, las cancelamos, las silenciamos, la eliminamos de nuestro Facebook porque dice algo que nos puede llegar a ofender. Lo ofensivo ya pasa a ser personal y no una simple discusión de tipo político. Hay familias fracturadas, la mía es una, con enormes tensiones. La idea de miedo, la idea de inseguridad, yo hablaba de la consolidación si ustedes se fijan en el cuadro, de la consolidación de la incertidumbre personal. Esto está presente y por distintos motivos. La estructura social actual que condiciona la efectividad, la racionalidad, la funcionalidad, la eficiencia, la vigencia de las instituciones jurídicas, se debe a que es una sociedad disgregada y compleja. Es una cuestión argentina, yo creo que no, me parece que con la globalización podemos estar en distintos lugares del mundo y ver esta situación social, situación que día a día se consolida. Basta seguir los diarios españoles, basta seguir los diarios italianos, los diarios franceses para ver, inclusive hasta Angela Merkel está teniendo algún tipo de problema, no en cuanto a su liderazgo, que es más popular, creo que es una de las dirigentes que más fuerte sale de la pandemia, más popular, como... ¿Cuántos años tiene ya de gestión? 15, 17, 20 años de gestión. Es decir, es una de las funcionarias que con más prestigio se va a retirar del poder. Pero asimismo aparece ese tipo de tensión. Yo diría que lo disgregado y complejo es lo que predomina. Si eso predomina... Sí, decime. Desde 2005. Desde el 2005, qué impresionante, qué impresionante. Vuelvo a compartir el cuadro porque quiero remarcar algo que me llamó la atención.
si ustedes se fijan en el cuadro 1, frente a esta idea de complejidad y de tensión, donde se cuestiona el poder judicial, se cuestionan los poderes ejecutivos, nacional, provincial, del gobierno de la ciudad, los municipales, se cuestiona el poder legislativo, el judicial le había dicho, ¿cuáles serían las alternativas? Y yo revisando los textos vi que aparecía mucho el tema del regionalismo jurídico, el pluralismo jurídico, aparece, sí, la idea de diversidad dentro del sector jurídico. Es posible, ya el doctor Alfonsín en el 80 y pico hablaba del derecho civil regional, por ejemplo, porque le parecía que había elementos comunes entre Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy, muy diferente a la región pampeana, a lo que podía ser Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Entonces, en un momento, algunos legisladoras pensaban en regionalizar los códigos, tanto penal, civil, la legislación comercial, la legislación laboral, porque cada región tenía su propio dinamismo. Eso podría ser una salida. Ustedes me pueden preguntar, Mario, ¿esta es función de la sociología, buscar, proponer salidas? No, pero yo debo pensar que frente a tanta tensión, hay que redefinir la idea de instituciones jurídicas en ese contexto de sociedad. Pero siempre partiendo de algo que es puntual, esa idea de distopía, esa idea de profunda desigualdad dentro de la estructura social. Lo que yo haría es, para no cargar con teoría, es pensar, revisar si ustedes tienen tiempo, en todo caso lo charlamos en la clase que viene, es el último punto que queda del capítulo 3, del capítulo 2, que es la importancia de las redes sociales. Es decir, acá, si ustedes se fijan en el gráfico 2, lo que interviene y termina de generar ese efecto de ruptura, de tensión, va a ser la tercera época de las redes sociales, porque se nos había ocurrido que había una suerte de secuencia, donde las redes sociales en un primer momento era un espacio, un lugar para debatir, para construir consensos. No sé si a ustedes les pasó, bueno, por la edad son muy jóvenes, pero los que tuvimos accesos a internet a fines de los 90, estaban los salones de chat y eran lindísimos porque se podía discutir como una mesa de bar con personas de distinta ideología, de distintas profesiones, y construir esta idea de consenso. Después llegó una nueva época, ya en el 2000 y algo, donde nosotros dejamos de ser ciudadanos que participan en la construcción de consenso para ser usuarios de productos. Se nos vendía. Aparece una época de las redes sociales donde servía como para consumir. Y ahora hay una fuerte... No significa que esto haya desaparecido, ¿no? Profe. Esto queda claro. Dale, Sabrina. Sí, sobre esto que estabas diciendo de las redes sociales, no sé si viste que hay un documental, o había, no sé si sigue estando en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales. Sí, buenísimo material. Claro, y es buenísimo porque, aparte de que a mí me sorprendió un montón de cosas de cómo te controlan, que vos no te das ni cuenta, el impacto que tiene hasta, por ejemplo, no sé, a querer cambiarte la imagen o a llevarte al suicidio en por ahí los estratos más jóvenes, digamos. Absolutamente. Es esa secuencia, está bárbaro, Sabrina, que rescate ese documental. Porque ¿Me haces una consulta? Dale, Maxi. Una consulta. ¿Cuál cree que es su opinión hacia dónde evolucionan las redes sociales? ¿Va a haber una mayor saturación de la información o va a haber un cambio paradigmático y una simplificación del sistema? O sea, a mí lo que me parece, Maximiliano, es que vinieron para quedarse. Tiene un aspecto positivo, funcional, y un aspecto negativo, disfuncional enorme. Fíjate, las redes sociales hoy nos permite seguir dando la clase y que ustedes tengan al final del trimestre aprobada la materia, o no, pero creo que sí, aprobada la materia, y puedan continuar con la carrera y no ver congelada su carrera hasta que pase la pandemia. Es decir, ahí un aspecto enormemente positivo. Muchísima gente no se mueve de su casa y sigue en el teletrabajo y avanzando bien. Ha hecho por ahí cambios enormes. Por ejemplo, lo estaban sufriendo las chicas y los muchachos que trabajan en el Poder Judicial, pero tuvieron que ajustarse sí o sí a una nueva dinámica de trabajo en un lugar que era muy resistido a las redes sociales. Esto de la informatización del Poder Judicial
era muy cuestionada y ahora no queda mucho más que sí o sí. Inclusive los estudios jurídicos, no estoy hablando del Poder Judicial. Es decir, si te pones a pensar, eso es funcional. Pero hay muchos aspectos que son disfuncionales. Por ejemplo, nadie, he visto, siguiendo políticos de distintos partidos, de las coaliciones hoy en Argentina, nadie se anima a hablar del terrible problema que se viene de la desocupación. Hay muchas funciones, muchas profesiones que no van a tener sentido, no tiene sentido de que se siga. Esto es impresionante. Las carreras en el futuro pasan por otro lado, no sé si pasan tanto por las ciencias sociales, que espero que estén, porque siempre va a ser el espejo donde se va a ver reflejada la sociedad, pero hay muchísimas nuevas áreas que hay que explorar. Y otra cosa que veo completamente disfuncional es la gran resistencia al usarlo, al colocarlo como dinámico, pero por el otro lado tiene algo positivo, el poder facilitar los accesos. Por ejemplo, lo que decía la compañera recién de la película sobre las redes sociales, poder ubicarla, poder conseguirla, subirla a la red. Si alguien no tiene Netflix o Amazon, no sé en qué lugar está, que todos la puedan ver y discutir porque hace a nuestro futuro. Otro problema es, si vos te fijas en el cuadro que sigue ahí abierto, es la idea del aumento del control. La tercera etapa de las redes sociales viene a desplazar por completo el consenso para crear filtros, burbujas, mundos amigables. Yo me conecto con los que opinan igual, y si trato de ser lo más pluralista, posiblemente me sancione. No hace mucho hice una publicación en el Facebook sobre la tensión entre autocracia y democracia, y el peligro de poder caer en épocas de pandemia en una autocracia, en el gobierno de una persona que tenga las características de visionario. Y se ve que alguien le ofendió esa publicación y me clausuró el debate. Está la publicación, pero no se puede seguir con el debate porque se sintió con poder para clausurar el debate. Es decir, fíjate vos hasta dónde llega nuestro compromiso con la discusión, que nos damos el lujo de utilizar estos principios de lo que se llama cancel culture, la cultura de la cancelación, cancelar a aquella persona que tiene una visión diferente. No sé, alguien habrá pensado que la autocracia yo la relaciono con una coalición o con un dirigente o una dirigente, no sé qué puedo haber pensado, pero es como que ya no podemos discutir ni principios que tienen que ver con el sistema democrático. Eso me preocupa mucho de las formas del aumento del control. Siempre hay una cosa para todos, y termino acá, que me parece que va a ser fundamental para sus parciales, para su examen. Hay un autor que se llamaba Robert Merton, que es el que modernizó la teoría de los sistemas, la hizo más actual, vio muchísimos problemas que nosotros vamos a estudiar en teoría de la desviación, teoría de las organizaciones, análisis del Poder Judicial. Lo vamos a ver muchísimo, lo van a ver en otras materias. Escribió un libro maravilloso que se llama Teoría y Estructura Social, larguísimo, enorme, pero ustedes no van a ver eso, van a ver algunos temas. Pero una de las cosas que no se discute, que no se ven de él, es la creación de él, que es uno de los principios que tienen que ver con la teoría de las múltiples consecuencias. Teoría de las múltiples consecuencias. ¿Qué es la teoría de las múltiples consecuencias? Frente a un hecho social puntual se generan consecuencias funcionales, disfuncionales, positivas y negativas, si querés, a favor o en contra del sistema. Y una de las desconfianzas pasa por eso. Uno de los ejercicios es este. Vos agarrás un diario, lees la noticia y aplicás la teoría de las múltiples consecuencias. Es decir, esta noticia y cómo está titulada, ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? Esta ley que salió sancionada, y lo que dice el artículo 1, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Si haces ese ejercicio con cualquier hecho social, vas a ver los resultados que te van a surgir, cosas que son asombrosas, no pensadas. Entonces, no es ni negativo, Maximiliano, ni positivo, es sumamente complejo como cualquier fenómeno social. Sí se puede caer en situaciones de autocracia, es decir, una limitación de la división de poderes, donde una persona visionaria o con supuestas dotes visionarias
controle la estructura de poder, y eso puede ser peligroso. Y, por ejemplo, me llama mucho la atención, y acá está la hipótesis de las múltiples consecuencias, la posibilidad de un nuevo documento de identidad. El Poder Ejecutivo habla de un nuevo documento de identidad con 2 chips, uno, creo que lo mencioné, uno relacionado al ANSES y el otro relacionado en este caso al COVID y a otras situaciones que se plantean. Fíjate vos, hay un elemento que es sumamente positivo. Cuando vos pasás una aduana o lo que fuese, o la policía te pide el documento, tienen una fotografía muy importante de quién sos vos, Maximiliano. Y eso puede ser piola, con quién te comunicaste, si tenés la vacuna o no tenés la vacuna. Vieron que en Europa se está hablando esto del pasaporte sanitario, se está discutiendo muchísimo, tenerlo o no tenerlo. Hay países donde ya está de alguna manera, de manera informal, esta suerte de pasaporte, especialmente me parece Israel, Dubái, países lugares donde toda la población está vacunada, o el caso de Canadá, que tiene 6 dosis de vacunas para cada ciudadano. Fíjense la enorme política de prevención, 6 veces la cantidad de vacunas. Entonces cuando muchas veces se discute, ¿hay vacuna o no hay vacuna en el mundo? Yo me pregunté, ¿y Canadá cómo la consiguió? Si tiene 6 veces vacuna. Estados Unidos creo que acaba de donar a Canadá también, a México, 100 millones de dosis de vacuna. Francia tiene el total, Alemania hace rato que tiene el total. Es decir, la India le donó a Paraguay 100.000. Ah, mirá vos, no lo sabía, buen dato, qué lindo ejemplo. Con el tema del profesor. documento. Sí, déjame terminar esto. Bueno, dale, decilo. Y esto es verdad porque, por ejemplo, la de la fiebre amarilla no nos dejaban ir a Brasil si no teníamos esa vacuna. Entonces, esta vacuna va a pasar exactamente lo mismo. Claro. El tema es que no nos vamos a poder mover para mí, ni localmente, a las provincias. No, esperá, no seamos tan pesimistas. Yo soy partidario del pesimismo, pero pará, a mí me gusta. Nos van a controlar. Déjame, por favor, dame la esperanza de que en enero estoy haciendo montañismo, alguna cosa así, por favor. Pero igual. Pero digo, si vos te fijas, es un elemento absolutamente positivo para poder hacer un seguimiento, una secuencia de un ciudadano que puede haber sido contagiado, que contagió a otra persona. Pero por el otro lado también es un instrumento de control enorme, pues va a ser por dispositivos y a partir de ciertos chips que van a estar en los documentos de identidad, se va a tener muchísimos datos sobre vos. Es lo que me preocupa, pagaste los impuestos, no pagaste, hiciste los aportes, no hiciste, sería dramático. En un país con alto nivel de evasión institucionalizada como el nuestro, eso va a ser divertido. Por eso digo, los fenómenos maximilianos tienen múltiples consecuencias, pueden ser positivos, negativos a la vez. Vino para quedar, es una herramienta, si te pones a pensar, maravillosa y sinceramente macabra a la vez por lo que genera. El tema es tener un criterio propio para, por ejemplo, saltar el filtro burbuja. No sé si te pasa, si ves Amazon o Netflix o alguna cosa así, y hay otro usuario cerca que tiene un perfil diferente al tuyo. Cuando yo termino, por ejemplo, de ver una serie, una película, el canal, la red, me ofrece películas o series parecidas a ese perfil. Y yo digo, ¿qué hay? ¿Qué otra cosa hay? Y miro el perfil de otra persona y tiene una oferta completamente diferente a la que tengo yo. Pero es una persona que tiene un perfil diferente a lo que yo veo. Entonces muchas veces entro en el canal de otra persona para utilizar sugerencias que por ahí no se me ocurren, que podrían ser violas para ver. Yo soy un fanático de Bond, de Jason Bourne, de los cazadores del arca perdida y todo este tipo de cosas. Entonces todo el tiempo me ofrece eso. Estoy harto que me ofrezcan Harry Potter porque detesto a Harry Potter, odio a Harry Potter. Perdónenme. Prefiero mucho más, ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos. Pero mi ex esposa, que tiene el canal mío también, la chusmeo, no para vigilarla, ni controlarla, ni por el estilo, pero tiene otra oferta de películas y digo, wow, mirá qué bueno, que apareció, la voy a ver. Mi actual pareja tiene un perfil completamente diferente y chusmeo y puedo ver otro tipo de películas. Y así ayer encontré que en Amazon estaba la película Contagio, la que cuenta cómo se genera una pandemia, que es una maravilla, pero que no estaba en las redes.
Yo la tenía porque la discutíamos mucho con un grupo de investigadores. Es una película que tiene 4 o 5 años y se adelantó a lo que pasó de una manera visionaria increíble. Pero yo no sabía que estaba en las redes y gratuita. Siempre iba a buscar mi DVD para verla, para discutir. Ahora estaba revisando la política vacunatoria en el cine y la política vacunatoria en la realidad. Entonces, Maximiliano, no puedo contestarte eso. Me parece que vienen para quedarnos, nos tenemos que ayornar. Me parece que hay que pasar urgente al capítulo 4 y a las últimas 10 páginas, esto de la construcción de operadores del derecho flexibles. Ese es Carmelo. Carmelo, esta idea de identidades flexibles. Es decir, porque tenemos nuevas herramientas y tenemos que de alguna manera coordinar elementos que tienen que ver con sociedades tradicionales, elementos que tienen que ver con sociedades modernas y elementos que tienen que ver con las sociedades disgregadas y complejas. Yo pararía acá, me parece que es medio como abrumador todo, me parece. ¿Puedo leer un segundo el chat? ¿Hasta dónde tengo entendido que está haciendo sociología jurídica? Haciendo sociología, no es de Fusito. No, es mío, no, paren, che. Es mío y eso generó muchísima discusión con Fusito. Yo creo que es una contestación a sociología jurídica de Fusito. Nos pusimos a discutir y la discusión terminó en libros. Él me contestaba una cosa y yo le contestaba otra a través de libros. Estaba piola eso, está bueno. Pero está todo el libro, no sé si alguien me pregunta. Está en Google Drive, lo subió una compañera la clase pasada. Listo, nada más que aclarar. No sé a quién se lo prometí, me parece que a Sabrina, subir el cuadro a la cátedra virtual, esta piola. ¿Alguna duda? ¿Algo para cerrar? ¿Cómo se llama la teoría que nombré? Teoría del alcance medio o alcance intermedio de Robert Merton. Está muy bien desarrollada, bueno, en el libro obvio, pero hay varios documentos en el Google que pueden encontrarlo en PDF. Es una teoría que nos ayuda muchísimo para investigar. El tema que discutíamos con Laura, ¿no? De ser subjetivos, objetivos, la teoría del alcance intermedio te pone en una situación de zona gris, porque pueden pasar con los fenómenos que vos estudiás muchas cosas, que pueden ser funcionales y disfuncionales a la vez. Generar fortalezas, pero también muchas debilidades y muchos cuestionamientos. De eso se trata las zonas grises, ¿no? No hay nada seguro dentro de la sociedad del riesgo. Es decir, no es las sociedades del siglo XIX donde las instituciones eran absolutamente claras. Tenemos distintos modelos culturales, tenemos distintos intereses, necesidades, y cada uno de nosotros puede hacer lectura de las instituciones de diferente manera. Podemos hacer diferentes lecturas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Empezar por la idea de aceptar la opinión del otro. Esto me parece importante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Podemos cortar. Diga. Sí, el PDF que hablabas y que está en las redes, ¿cómo se llama? ¿La teoría de la estructura social de Merton? No, lo que yo te comentaba, creo que la pregunta era de qué, ¿cómo se llama la teoría? La teoría se llamaba teoría del alcance medio. Teoría del alcance medio. O en otros por ahí aparece como teoría del alcance intermedio, pero me parece si lo googleás te va a saltar una u otra, cualquiera de las dos. El autor es Robert Merton y vas a ver que hay mucho material y muchas veces muy bien sintetizado, con muchos ejemplos. Bien, ya lo busco. Por ejemplo, Nelly, se ha trabajado mucho el tema de violencia familiar a partir de esa teoría. Es decir, cuando hay una ley de violencia, cuáles pueden ser los beneficios y por ahí cuáles son los nuevos problemas. Porque muchas veces una norma jurídica o un fallo judicial te resuelve un problema, pero te genera otro problema. Crea otro, claro. Exacto, de eso se trata. Sí. Bueno, esto de las redes sociales, del trabajo en casa, se ha venido dando hace mucho tiempo. Yo vivo en Bariloche y tengo varios conocidos que trabajaban ya en teletrabajo. Claro. Un amigo que hacía traducciones de películas desde acá. Claro, hace mucho que se viene. Bueno, esto de la pandemia ha blanqueado toda esta situación. Nelly, lo ha masificado. Claro. Porque a lo mejor antes tenía que ver con determinadas actividades. Por ejemplo, era muy difícil este tipo de actividad ponerle dentro del Poder Judicial, dentro de un estudio jurídico. Sí. Por ahí nosotros en la docencia utilizamos las redes para ver o discutir una película, un documental. Por ahí.
no siempre. Pero ahora estamos como obligados y todos estamos siendo entrenados. Fíjense, recién para mí fue hace 3 cuatrimestres y es la primera vez que comparto un cuadro. Y fue tensionante, fue el segundo de ver sale bien, sale mal, sale bien, sale mal. Claro, seguro. Yo estoy sorprendidísimo de mis logros tecnológicos. No te olvides que voy para los 56, yo no tengo nada que ver con la generación de las redes, Nelly. Claro, no, yo también aprendí un montón con esta cuestión. Escuchame, Nelly, yo no era en mi carrera no había ni fotocopiadora, es decir, mirá qué antiguo que soy. Era el de la biblioteca, sentarme con el libro al lado a copiar, porque a veces trataba que no se podían comprar de lo caro que eran. Claro. Cuando llegó la fotocopiadora, los alumnos hacíamos cola para ver ese artefacto. ¿Qué es ese artefacto en la Nacional de Córdoba? Era algo así como que desplazaba a San Agustín y Santo Tomás. Era una... Imagínate, mirá de dónde vengo. Bueno, yo di clases y daba clases acá en un pueblo de la línea sur, la línea sur, de 80 kilómetros de Bariloche, y nos pusieron el plan conectar. Trajeron las computadoras, pero no teníamos internet, por lo tanto los chicos nunca supieron en ese momento cuál era la utilidad de la computadora. Claro, era una y nosotros tampoco, no la usamos como herramienta. Porque no, claro, por supuesto. Eso noté. Fíjate vos, de pronto estamos todos presionados y hubo un problema muy enorme, muy grave en el país, que el gobierno y las provincias, el gobierno nacional y provincial lo pudieron resolver, que era el tema del Wi-Fi, del poder disponer. Porque por ahí no había había lugares, había zonas donde no había suficiente capacidad para poder comunicarte, o ¿cómo se llama? Banda o fibra óptica han puesto ahora. No sé cómo se llame, lo que fuese, pero con calidad para poder conectarte. Esto es cierto. Claro, te va a cortar, Mario. Sí. Se va a cortar, Mario. Se corta. Muchachos, bueno. gracias Juan por avisar. Mario. Nos vemos